Como habíamos anunciado, nos acompaña Orlando Jorge Villegas, candidato a diputado por el PRM en la demarcación número 1 del Distrito Nacional. Orlando, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar en Precisando. Gracias, Luis, a ti por invitarme a tu espacio para poder conversar de distintos temas y de nuestra candidatura aquí en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Orlando, cuéntanos un poco cómo ha sido esta cuarentena, cómo has tenido tú y tu equipo que hacer un reinvento de la forma de hacer campaña. Cuéntanos un poco. Claro, Luis, tú sabes que tal como tú dices, uno ha tenido que reinventarse, porque la pandemia, por la cuarentena, el confinamiento, y yo creo que ya esto es un antes y un después incluso en la misma política. Ya eso de mítines, de caravanas, de esos mano a mano masivos, yo creo que ya eso no lo vamos a volver a ver en la política dominicana y tal cual. Aunque nosotros siempre teníamos una estrategia de campaña más vinculada a las propuestas, a escenarios de ideas y espacios donde uno pudiera trabajar lo que es la micropolítica. Obviamente hay que hacer un trabajo también de territorio con ciertos aspectos de la política tradicional. Con la pandemia vino una total reinvención donde nosotros automáticamente todos nuestros recursos los dedicamos a colaborar en combatir la pandemia y en una primera etapa, Luis, abrimos plataformas digitales para orientar a los ciudadanos, que al inicio tú sabes que había, y creo que todavía hay una gran desorientación sobre distintos temas. El Estado no supo comunicar bien. Y por eso abrimos Hi Orlando, que es una plataforma digital para nosotros poder orientar en materia de derecho laboral, de finanzas, psicología, salud y noticias oficiales, porque tú sabes que la desinformación es la otra pandemia que vimos en estos momentos. Además de eso, hemos desarrollado unos webinars llamados Creatividad para relanzar el país post-COVID-19, donde estamos aglomerando esos sectores, construcción, turismo, educación, hicimos con desechos sólidos, vamos a seguir haciendo, para ver su visión sobre la actual pandemia, cómo vamos a relanzar nuestro país. Y nosotros lo estamos convirtiendo en propuestas también de carácter legislativo, junto con nuestra agenda. Y ya también ahora tuvimos que entrar en el terreno, porque tenemos que también colaborar con los más vulnerables de la circunscripción número 1 y elaboramos el programa Nueva Representación, donde estamos yendo a las comunidades más vulnerables a través de las iglesias, juntas de vecinos. Hemos ido a los hogares, que es muy lamentable, Luis, la situación de muchos hogares. Me dijiste fuera de récord, me dijiste de un hogar que visitaste que te impactó mucho. Sí, mira, el Hogar Santa Rita y el Hogar Lupi, que trabajan, por ejemplo, con discapacitados mentales, tienen una situación muy precaria. Hay uno de ellos que está ahí en la de Filló. El Hogar Lubi, correcto, está en la de Filló. El Hogar Santa Rita está por la Independencia, en kilómetros, y tiene una situación muy precaria, no han tenido apoyo del Estado. Mira, y la labor que hace una persona que cuida de discapacitados mentales es una labor que uno siempre tiene que honrar, porque es algo magnífico, y no tienen apoyo del Estado. Entonces, hemos desarrollado este programa y puesto nuestros recursos a disposición para combatir ahora mismo el COVID-19. Cuando tú hablas, Orlando, escúchame que amplíe un poquito ahí, pero llama la atención porque conozco de tu calidad humana. Cuando tú hablas que no reciben recursos del Estado, nos estamos refiriendo a esas subvenciones que antes sí se daban y que sin o poca esas instituciones podían tener algún rejuego. ¿Te contaron esas personas que no la están recibiendo? No están recibiendo, por ejemplo, de parte de salud pública, porque esos lugares, bueno, la salud mental es un tema de salud pública, naturalmente. Y tú sabes que nuestro país tiene muchas personas que sufren de temas de salud mental. Y de hecho, tú nada más tienes que salir a la calle y te vas a encontrar muchas personas, tienen enfermedades de salud mental, tú lo ves en la calle, y el Estado no tiene una política para ese tipo de enfermedades. Y esa política debe incluir, Luis, a esos hogares que se dedican exclusivamente a albergar y cuidar a esas personas. Pero eso tiene obviamente todo un esquema de sanitario, o sea, hay personas especializadas trabajando con ellos, psicólogos, psiquiatras, personal médico para tipos ya también preventivos en materia física, tienen necesidad de alimentos, óyeme, porque esas casas se mantienen con lo que pagan los familiares, pero no es suficiente para toda la carga que implica trabajar con una persona que tiene enfermedades de salud mental. Y son seres humanos, Luis, y necesitan que el Estado les brinde una mano. Si el Estado es inteligente, entra a esos hogares en la política de salud pública para la salud mental, ¿entiendes? Y le da el apoyo porque tienen las personas y tienen sobre todo la voluntad de trabajar con los enfermos de salud mental. Exactamente. Orlando, mencionaste en la introducción nueva representación, algo así como nueva representación.
el programa que está más abierto. Con ese eslogan hemos visto a otros ya aspirantes jóvenes que salieron electos en la demarcación número 1, como la regidora Liz Miese, como el regidor Mario Sosa. Sosa, y lo hemos visto a ustedes en una alianza. ¿Cómo nace? Cuéntanos un poco, porque llama la atención ver jóvenes que por primera vez deciden aspirar. Bueno, ya van de 3-2. Yo espero que tú seas el otro de ese grupo para beneficio de la sociedad. Claro, mira, tú sabes que yo estoy muy contento que mis queridos amigos Liz Mieses y Mario Sosa fueron electos en las pasadas elecciones de marzo. Mario Sosa es el regidor más votado del país y Liz Mieses es la mujer más votada del país. Ambos lo más del país. Del país, sí. Wow. Mario en la totalidad y Liz dentro de su género. Y la verdad que son personas que hemos hecho un equipo muy interesante. A Liz la conozco de hace varios años. Tenemos una relación personal independientemente de la política, pero cuando incursionó en la política, la verdad que entró al estrellato de inmediato en el Partido Revolucionario Moderno por su capacidad, también comunica muy bien, y ella decidió hacer un trabajo de base, fue incluso a una convención. Lo que Y mira cuando eso estábamos en ah, el PLD hicimos un trabajo de escauteo a ver si firmaba con y nosotros, se pero firmaba la no lista. se pudo. Mira, y en el caso de Mario, un caso también muy interesante, porque Mario viene de la sociedad civil, de hacer trabajo con Coalición Democrática, es un experto en temas medioambientales, en temas de sostenibilidad, de tránsito, y él estuvo incluso, trabajó una época en la alcaldía con don Roberto Salcedo. O sea que él tiene conocimientos técnicos en materia municipal y decide también incursionar en la política, aspirando a regidor. Quien me presenta a Mario a mí es mi tía Dilia Leticia Jorge Mera, hermana de mi padre. Ajá. Ellos son muy amigos y ya me recuerdo hace ya un año, quizás un año y poco, ella vino y nos habló de él, vimos sus redes, vimos su contenido y obviamente era un talento que había que darle la oportunidad en la boleta del PRM y se le dio la oportunidad. Él entró en alianza con el Frente Amplio y naturalmente salió el más votado y la verdad que hemos armado un equipo muy interesante. Tú sabes que mi eslogan de campaña es un nuevo ciclo, que es lo que nosotros promovemos, abrir un nuevo ciclo en la política dominicana y por cadena en muchos otros sectores tiene que venir un relevo obligatoriamente. Y ellos son parte del equipo de un nuevo ciclo. Esto cambió, Orlandito, porque tú me estás hablando de un muchacho que bien, como tú dices, viene de la sociedad civil, con otra mentalidad, anda en una bicicleta. Tú me estás hablando de Liz Mieses, que no tiene el mismo perfil que Mario, pero es una muchacha del sector privado. Esto cambió. ¿Cómo se van a hacer los políticos tradicionales de ahora en adelante, desde tu punto de vista? Mira, tú sabes que la política está cambiando y aunque no ha cambiado como nosotros quisiéramos en su totalidad, yo te puedo decir que ese estilo de hacer política, que es un estilo de ideas, es un estilo, Luis, de escuchar. Yo siempre lo digo, que la vieja política no escucha, solamente se dedica a hablar. La política que nosotros estamos realizando es la de escuchar, la de doble vía 2.0, como somos nosotros los jóvenes. Y ellos dos aplicaron muy bien ese mecanismo de hacer una política nueva, decente, sin clientelismo, diferente. Entonces, la gente quiere algo nuevo y la gente quiere un cambio. Y ese es un cambio que incluye un cambio de mentalidad. Pero, y ellos en la política comenzaron con ese cambio de mentalidad. Te hago la pregunta, Orlando, porque yo veo que tú te llevas muy bien con muchachos de tu perfil, de otros partidos, igual Mario, igual Liz, como que eso no se estilaba antes. ¿Tú entiendes que ese cambio, que sin dudas hay que darle el crédito al PRM, empezó a dar la oportunidad, va a ir calando en otros, o ha ido calando en otros partidos? ¿Tú entiendes que sí? Tú sabes que la política tradicional caudillista básicamente incluso no permitía relaciones personales entre personas de diferentes partidos. Por eso te digo. Era impensable. Eran enemigos realmente. La política ha cambiado. Mire, yo te voy a poner un caso, por ejemplo, mi querido hermano Roberto Ángel Salcedo, que decidió incursionar en la política de la mano de Luis Abinader. Roberto Ángel, incluso cuando su padre era alcalde del PLD y todo eso, siempre hubo una buena relación de amistad, porque nosotros tenemos una visión diferente. Claro. Yo creo que las nuevas generaciones, más que los partidos, son una plataforma muy importante y debe de mantenerse. Ahora, yo creo que hay un pacto generacional indirecto en que nosotros nos fortalezcamos como generación, ya sea del PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, Alianza País. Todo el mundo. Yo creo que indirectamente hay un pacto generacional de nosotros promover nuestra generación y juntos escalar
en la política dominicana. Orlando, ¿cómo vamos a entrar en materia? ¿Cómo evalúa Orlando Jorge Villegas, el político, el ciudadano, el que tiene también que arriesgar su salud por ir a ayudar a otros? ¿Cómo evalúas las medidas que hasta el momento, en términos sociales, ha implementado el gobierno dominicano? Tú sabes, Luis, que obviamente esta pandemia cogió a todo el mundo de sorpresa, pero así mismo como nos cogió de sorpresa, ha desvelado toda la débil institucionalidad que nosotros tenemos y sobre todo la improvisación del Estado dominicano. Como siempre he dicho, tenemos un Estado proactivo y no reactivo. Primero, las medidas sociales, por ejemplo, el programa Quédate en casa, es algo necesario porque no podemos negar que hay mucha gente que está pasando por momentos difíciles porque no tienen acceso ya sea a su trabajo, ya sea económico. Tú sabes que el dominicano depende mucho del día a día. Ahora bien, yo sí creo que ese programa no es suficiente para una familia, por ejemplo, de 4 personas que, vamos a suponer, tiene un negocio de fruta y no ha podido vender fruta, Claro. ¿entiendes? Y en ese negocio de fruta fácilmente se metía unos cuantos miles de pesos en la semana. Entonces, el Estado... Obviamente no, ese negocio de fruta le da para sobrevivir porque lo hace 100%, todo el claro, tiempo. claro. Entonces, creo que el programa Quédate en casa, que es una necesidad, no entiende la realidad de esas personas que viven del día a día. Y eso es fruto no de ahora de esta pandemia, es que el Estado no ha entendido o no quiere entender realmente cómo funciona la economía informal de la República Dominicana, porque encima de eso nunca ha trabajado en crear un atractivo de formalización. Eso por un lado. Reconocemos que hay madres solteras que están en un momento difícil, que necesitan una mano amigo del Estado, sí o sí. Asimismo, personas envejecientes. Esa persona, como se le hizo, se le dio su prioridad y eso es importante y hay que reconocerlo. Del programa FASE, Luis, ese programa para mí sí de verdad presentó grandes debilidades. Sí. No tanto en el programa per se, sino en la estrategia del Estado. Porque, por ejemplo, cuéntanos, Orlando. Yo siempre dije, y hay una carta de don Celso Marrancini que le escribió las primeras 2 semanas de la pandemia, donde él decía que el mejor incentivo que podía darle el gobierno al sector privado era hacer una especie de exención de 60 días de IRITEVIS, la TCS y otra serie de tributos, con la garantía de que las empresas continuaran pagando nómina. Eso estaba genial. Genial. Entonces, eso estaba genial porque mira, tú sabes lo que es que una persona, por ejemplo, que, vamos a suponer, gana 25,000 pesos. Por poner tu salario, que tú sabes que es un salario incluso hasta de cierto lujo en una gran parte de nuestra sociedad, porque la gran mayoría de los dominicanos que cotizan en la TCS ganan menos de 18,000 pesos. Ahora, ponte tú que una persona de 25,000 pesos, con una familia de 3 personas, y ponte tú que marido, mujer, trabajan ambos, y reciben 8,500 pesos en 2 partidas, y el empleador no le termina la otra parte, que tú sabes que no es obligado que el empleador la pague. Por el estado de emergencia y excepción. Está creando una crisis innecesaria. Correcto. Cuando debiste buscar una solución integral para que la empresa continuara pagando la nómina. ¿Y tú no crees, Orlando, una pregunta ahí, como dicen los abogados al margen, que esa propuesta de don Celso debe aprovecharse para también ver realmente lo de la reforma tributaria que aquí no se ha querido tomar en serio? Mira, esa es una excelente pregunta, porque este escenario de la pandemia nos está planteando relanzar el país en casi todos los aspectos. Te pongo ese mismo caso, mira, te hablamos de personas que están en los programas sociales del gobierno y personas, empleados formales, que sus empresas lo incluyeron en FASE. Pero hay otro sector, Luis, que son los emprendedores y muchos comercios informales que no están en ninguno de los 2 programas. El gobierno se olvidó de ellos. Pero ¿cuál es el gran mensaje a largo plazo? Usted duró 8 años y no pudo formalizar la economía. Como no pudiste formalizar la economía, porque no creaste un nuevo ambiente tributario atractivo para que el informal se formalice y para que el emprendedor tenga incluso mucha más facilidad de crear una empresa, ahora hay un sector abandonado. Y obligatoriamente una de las grandes lecciones, Luis, de esta crisis es precisamente que debe crearse un plan atractivo de formalizar la economía, no el programa Formalízate del gobierno dominicano. Porque el problema es, Luis, para terminarte la idea, que tú me puedes poner 1.500 formas de formalizarme, pero no es ni siquiera un acceso virtual. Es que yo te voy a pagar impuestos y voy a ver mi retorno para atrás.
Y mira, y escúchame para ahí mismo, en esa Continúa. línea. El tema de las AFP, por ejemplo, ¿tú te crees que es posible que nosotros tengamos que acudir? Ya se ha aplicado de mil maneras que no es factible dar el 30% del dinero de las AFP porque es un dinero que no está en líquido. Ahora bien, yo no estoy de acuerdo con esa idea. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros pagamos impuestos para que situaciones como esta el Estado tenga como resolver. Yo no quiero que el dinero de mi retiro se me dé ahora en una emergencia. Claro. No lo considero justo. Por eso yo vi con buenos ojos, y tú que eres un estudioso de la política lo sabes, cuando se acudió a los fondos de riesgo laborales, porque esto es una situación de riesgo laboral real. Correctamente. Ahora, fíjate, volviendo al tema, que al tener una economía tan informal, una gran parte de la población no pudo acceder a ninguno de los dos programas, Claro, y está en el no aire. se tomó en cuenta. No se tomó en cuenta. Entonces, esto obliga a un replanteamiento de la formalización de la economía, pero Y tiene que venir. eso también a ustedes, a los políticos, a la oposición, ¿no lo inculpa un poco por no haber hecho estos reclamos con más ahínco, Orlando? No tu caso, sino bueno, lo que tiene representación. No, pero es que aquí debe de haber una mea culpa de la sociedad completa, porque esta situación de nosotros, vuelvo y repito, esta pandemia nadie la esperaba, pero ha demostrado la debilidad de nuestra sociedad en tener fondos de emergencia, en estar preparado para posibles crisis, y sobre todo en esos ejes transversales de tener nuestra economía formalizada, de tener una economía con capacidad. Mira, no te voy a decir que somos Estados Unidos, que tiraron, creo que fueron 3 trillones de dólares o 2 trillones de dólares Y para están aguantar pensando aprobar otro. en este momento, claro. Ahora bien, nosotros sí tenemos que tener una economía que pueda, dentro de una crisis como esta, tener cierto sustento. Y claro, hay gente que dirá, ¿y cómo tú pides que se dé una exención del ITEVIS, de la TCS, porque tenemos la presión tributaria bajita? Señores, pero ahora mismo pregunte cuál empresa está pagando y cumpliendo con su ITEVIS, con su TCS, de las pymes, por ejemplo. Pregunte. Entonces, ni uno ni Porque otro. es que de dónde lo van a sacar, porque no están produciendo. No está produciendo. Mira, Luis, yo te E pongo mi caso. incluso, perdóname, no están facturando, porque tú tienes 2 meses que no facturas, tú no puedes pagar lo que tú no has facturado. Mira, yo, gracias a Dios, tengo una empresa de comunicaciones, de publicidad, mercadeo, que nosotros, gracias a Dios, nos va muy bien. Y en este momento no paramos las labores porque tú sabes que las empresas de servicios de comunicación están muy activas porque muchos de nuestros clientes están dando servicios. Muchos vienen del sector de logística, de otros sectores vinculados a lo que la economía en estos momentos está, de los sectores que están ahora mismo funcionando bastante. Ahora bien, naturalmente, nosotros a mis empleados yo no los incluyo en fase porque están trabajando. Ahora, ¿cómo tú le vas a pedir a una persona que en un caso no tenga producción en estos momentos, no pueda ni siquiera pagar una nómina, Que pague el que pague, anticipo. pague la TCS? ¿Cómo tú se lo vas a Por pedir? ejemplo, pero te voy a poner mi caso. Yo estoy pagando anticipo y yo no estoy produciendo. Es más, a mí me cancelaron contratos de publicidad por esta situación y yo tengo que entenderlo. Imagínate, Luis, el caso, por ejemplo, de los restaurantes. Los restaurantes, que es uno de los sectores más afectados de esta crisis y un motor importante de nuestra economía, tienen que pagar alquiler, tienen que pagar electricidad porque hay refrigeradores encendidos que tienen Y ahora se gasta productos más que luz, por ejemplo. En la casa gastamos más luz porque estamos el día entero. claro, entonces no hubo de parte del Estado una estrategia real, transversal para todos los sectores de la economía que realmente pudiera darle cierto, porque no te vamos a decir tampoco que todo está perfecto, pero Claro. cierto respiro en este Orlando, momento. ¿qué tú planteas? ¿Tú entiendes, tú como legislador, que tienes una propuesta, tu propuesta ha variado de cara a esto? ¿Le has integrado cosas? Cuéntanos un poco. Mira, súper interesante. Recuerdo que en un programa anterior que hice contigo mencioné mis 4 ejes. El proyecto de ley de economía digital, que ahora más que nunca se hace necesario, porque una de las grandes debilidades, Luis, que demostró esta crisis es también la falta de digitalización de los servicios del Estado. Mi familia, que tiene una oficina de abogados y trabaja diariamente con ONAPI prácticamente estuvo cerrada en estos meses. Pero imagínate, tú que tienes que estar cerrado, porque si la directora lo que se lo pasas en Twitter y no atendiendo sus cartones, continúa. Sí. Entonces, y así muchas otras instituciones demostraron no estar capacitadas para dar servicios digitales en este momento. Yo llamé a una institución bancaria para pedir mi balance de la tarjeta y me dijo que mi pago mínimo tenía que hacerlo antes del 5 de julio de 1969. Oye, eso. Entonces, eso es un componente del proyecto de economía digital.
Número dos, el turismo. Mira, Luis, mi propuesta para el sector turístico de Santo Domingo ahora coge mucho más valor. Te digo por qué. Porque uno de los incentivos más importantes que va a recibir el turismo es activar el turismo de negocios, que funciona principalmente en la ciudad. Es el que te va a mover, el que te va a mover lo otro. El que te va a comenzar a mover a los hoteles de la ciudad, a los restaurantes, los pasajes, en fin. Ahora con más razón hay que promover nuestro destino para nosotros poder entonces reactivar el turismo, porque el turismo de playa se va a reactivar, pero el negocio no va, los negocios no van a parar. Claro. Al contrario, ahora es que la gente va a acelerar más cualquier tipo de reunión de negocio, de cumbre, etcétera. Eso va a seguir. Con el tema de Duquesa, mi eje de sostenibilidad, ahora también coge mucho peso. Si tú quieres, déjame ese tema para más para adelante. Tócalo por arribita, porque yo te quiero hablar, te quiero preguntar a profundidad. Y mira, como por ejemplo, en nuestro eje de deporte se demostró el abandono que tienen los deportes los deportistas en esta crisis, que nuestro amigo Alberto Rodríguez está haciendo un papel importantísimo colaborando con nosotros. El miércoles me va a contar aquí de esas cosas que está haciendo. Y encima de eso, Luis, otras ideas que han surgido de esta crisis, como por ejemplo hemos hecho una propuesta de reactivar el negocio de la construcción, tan importante en la economía dominicana. Y por eso hemos propuesto que se cree un plan de viviendas sostenibles como una manera de incentivar el sector construcción. Viene acompañada de otras propuestas, pero la base es un plan de viviendas sostenibles para dinamizar el sector nuevamente. Incluso la propuesta que nosotros hacemos, la pueden revisar en internet, que ya está en los medios de comunicación, incluye propuestas para la oferta y para la demanda también, luego de esta crisis. Orlando, vamos a hablar de lo que está pasando y te dije que volara ese tema porque la verdad que tú como habitante del distrito lo has vivido, lo he vivido yo. La capital tiene una semana que uno ha trastornado su momento de descanso, que es el del sueño, debido al humo de Duquesa. Y voy a hacerte una sola pregunta para que en extenso la respondas. Desde ayer para acá, desde el gobierno han querido dejar dicho que hay manos criminales y directamente crearon un hashtag donde decían que los responsables son del PRM. Incluso mi comentario anterior a esta entrevista, hoy, fue de eso. Cuéntanos, Orlando, tu opinión de Duquesa, de la acusación que se le hace y tu propuesta encajada a esta situación. Es una acusación ridícula porque la mayoría de las alcaldías del Gran Santo Domingo las controla el PRM ahora. Nadie va a clavar cuchillo para su propia garganta y además el PRM no es un partido de actuar, no es el partido que se inventó lo del coronel y lo del técnico de clase. Tú sabes que el PRM no es de eso. Ahora, el tema de Duquesa es similar a lo que hablamos de la economía informal, una bomba de tiempo. No se tomaron soluciones para aprobar la ley de gestión de residuos sólidos y tampoco se ha implementado un plan integral de gestión de residuos sólidos en la República Dominicana. Conclusión, bomba de tiempo. Vino esta situación del... ¿Y Dominicana Limpia, que estaba en ejecución? Dominicana Limpia, que él es candidato a alcalde del PLD, era quien manejaba ese programa y que vi que invirtieron aproximadamente 1.8 mil millones de pesos en intervenir los vertederos. Me hago la pregunta, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está la intervención? Porque definitivamente no se intervinieron ninguno de los vertederos. Yo invito a todos a que vean el documental Isla de Plástico de José María Cabral y Ignacio Abogar. Tú tuviste un conversatorio con él, ¿verdad? En esta semana. Un conversatorio con ellos y ahí abordamos aspectos del documental porque estamos viviendo la realidad de Duquesa. Pero el país entero tiene muchísimos vertederos y vertederos improvisados que se acumula la basura en una esquina, nadie la recoge, la gente lo tira. Entonces, Luis, el gran tema de los vertederos tiene la siguiente solución. Tenemos primero un componente empresarial y yo debo de confesar que las grandes empresas de la República Dominicana sí tienen un protocolo de carácter ya de las 3 R's, de reusar, reducir y reciclar. Tenemos que trabajar con las pymes para trabajar esa concientización importante de las 3 R's. Y tenemos que trabajar la educación ciudadana, de ir fomentando la utilización de la clasificación de la basura en los contenedores. Si nosotros trabajamos esas 3 líneas, aparte de la ley de gestión de residuos sólidos que se debe de aprobar, y un plan integral, vamos ya a eliminar los vertederos a cielo abierto, que representa un gran atraso en la República Dominicana. Y vamos entonces a trabajar con rellenos sanitarios, que es un concepto totalmente diferente. ¿Tu propuesta incluye el educar en ese aspecto? Es decir, que esto empiece desde la escuela, Orlando, porque eso es un proceso. Óyeme, eso tiene... Mira, yo estaba hoy en una empresa, justamente le hice una visita a un empresario
que tiene una empresa de gestión de residuos sólidos y crea, en base a los residuos, crea una serie de materiales, incluso crea contenedores de clasificación de basura, está creando butacas provenientes del plástico. Y hablando con él, decíamos precisamente que esa educación tiene que venir desde chiquito, o sea, desde pequeño, en tu casa, te tienen que inculcar, mira, el plástico va aquí, los papel va aquí, los cristales van aquí, eso tiene que venir desde pequeño. Ahora, hay que crear una cultura ciudadana de que las personas ya en sus casas comiencen a practicar de eso. De hecho, Mario Sosa tiene una propuesta muy interesante de hacer experimentos sociales en los apartamentos. Y él está haciendo un levantamiento, digo apartamentos, perdón, en los hogares. Él está haciendo un levantamiento de las personas que quieran en sus hogares trabajar con estos contenedores para él entonces comenzar a buscar la vía de ponerlo a disposición y trabajar un experimento social. Pero qué chulo. Lo último, Luis, de ese tema, si nosotros no vemos el tema de la basura y los desechos sólidos como un tema de salud pública, no estamos cumpliendo tampoco con la necesidad de poder nosotros trabajar ese tema correctamente. Yo le decía el otro día a una doctora con la que estuve conversando, un foco de basura pequeño, de par de fundas, par de plástico, con una lluvia en este país húmedo, se vuelve un foco de dengue automáticamente y otras enfermedades. La basura es un tema de salud pública y también debe de abordarse desde esa visión. Si nosotros lo abordamos de la óptica medioambiental y no de la sanitaria, no se va a poder cumplir con el medio ambiente. Tienen que trabajarse ambas visiones. ¿Tú crees que Duquesa, qué tiempo tenemos, Orlando, perdóname, en esta conversación? Ya estamos. ¿Cuál tiempo tenemos? Para... No importa, ya vamos a terminar. Oye, tú y yo. 5 minutos, dale. Orlando es ¿cuántos minutos? 5 minutos. Orlando es mi coproductor, eso no importa. Mira, Orlando, ¿tú crees que Duquesa ya llegó a su fin? Bueno, mira, es una muy buena pregunta. Es una bomba de tiempo. Aquí o termina muy mal o terminamos bien. Cuando digo que termina muy mal es, si después de que vimos esta humareda tóxica, este gas metano terrible que nos invadió nuestras casas, y el Estado y las autoridades no toman la voluntad política de aprobar la ley de residuos sólidos y el plan integral, claro, entonces no va a terminar Duquesa. Al contrario, si se aprueba la ley de gestión de residuos sólidos, se habilita el plan de gestión integral y los ayuntamientos y el Estado trabajan en colaborar con la clasificación de los residuos sólidos, sí se va a terminar, no solo Duquesa no, sino los vertederos a cielo abierto. Pero hay dos salidas, una muy mala y la otra muy buena. Todo depende, Luis, de la voluntad política. Tan sencillo como eso. Orlando, vamos a hablar un poquito de elecciones. ¿Tú crees que la sociedad estará preparada para acudir el próximo 5 de julio a elegir a votar por los diputados, senadores, presidente y vicepresidente? Sí, yo creo que sí. Definitivamente ya la sociedad incluso se está preparando para salir. Y esa salida va a implicar obligatoriamente medidas de distanciamiento social, medidas sanitarias. Ir a votar el 5 de julio va a ser como ir a un supermercado en estos momentos. Los adultos mayores tienen un horario especial en la mañana. Si usted vota, hace su fila con su distancia, usted va con su guante, con su mascarilla. Va a ser literalmente como ir a un supermercado. Esa misma fórmula se va a aplicar en los recintos electorales. Y claro, la Junta tiene que hacer un trabajo bestial, por usarte esa palabra, a todo el personal que va a trabajar, darle la indumentaria necesaria para pasarse un día entero en un recinto electoral. Yo sí creo también, Luis, que el COVID-19 va a comenzar a disminuir en la República Dominicana ya a partir de mediados de mayo. Y con eso también la normalidad, o la nueva normalidad, va a ir ya adaptándose en cada uno de los dominicanos. ¿Y tu equipo y tú ya están listos para la batalla? ¿Qué dicen rapidito ahí los números? ¿Cómo está la cosa? Mira, nosotros ahora mismo en todas las encuestas que hemos realizado, nosotros estamos entre los primeros tres. Los candidatos con los tres primeros candidatos con mayor preferencia en el electorado de la circunscripción número 1. Nosotros estamos trabajando sin duda para ser el más votado de esta circunscripción. Y yo sé que lo vamos a lograr porque esta es una circunscripción que se cansó del PLD. Aquí la clase media está cansada de pagar impuestos, no ver retorno, de ver más de lo mismo, de ver la corrupción, de ver un país sin soluciones en el corto, mediano y largo plazo. Y se ha dado cuenta que el PRM tiene las mejores opciones para poder lograr ese cambio. Lo demostró en las elecciones del 15 de marzo. Carolina sacó 85,000 votos en la circunscripción número 1. Sacamos 8 de 13 regidores.
Y eso mismo se va a replicar con mucho más votos en las elecciones del 5 de julio. Y nosotros vamos a ser el diputado más votado de esta circunscripción y estamos trabajando para eso. Qué bueno. Yo sé que si mi madre que está viendo esta entrevista votara aquí, porque vota en Salcedo, tú tuvieras un voto, porque te admira mucho. Cuando le dije que era tú mi invitado, me dijo, no me pierdo esa estrella. Muchas gracias. Dile a tu madre que entonces vamos a tener que cambiar para la próxima. No, o que haga el trabajo, ¿verdad? De boca a boca, que amigo, Sí, sí. amigo. Orlando, muchas Así. gracias por tu tiempo, hermano. Éxitos. Usted sabe, este espacio es suyo. Gracias, Luis, y espero volver nuevamente a hablar de los temas de actualidad y continuar elaborando nuestra propuesta. Muchas gracias. Orlando Jorge Villegas fue nuestro invitado de este viernes. Ustedes descansen, feliz resto del fin de semana y nos reencontramos el lunes. Bye bye.